Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Somos el grupo 4 y vamos a exponer el diseño de almacén. El grupo 4 está conformado por Díaz Agüero Geraldine, Criete Huacho Fran, Núñez Santos Stephanie, Rondinel Llobre Carlos, Tarazona Ramírez Leslie del Pilar y Ailas Santos Sally Raiza. Vamos a hablar acerca de las restricciones a tener en cuenta en el almacén. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la restricción de los servicios higiénicos. La entrada a los servicios debe estar al nivel del piso, sin diferencia entre el exterior. La puerta debe tener 1.2 metros de ancho como mínimo. El marco de la puerta irá en el color de alto contraste para resaltar el acceso. Si es que la puerta se encuentra ubicada en la esquina, deberá abatir hacia el muro más cercano. Las restricciones de las puertas de evacuación. La puerta de evacuación debe tener apertura desde el interior accionada por empuje que sea con una barra de choque. Tiene que tener señales de salida que conducen a la ubicación de ella. La dimensión mínima para la puerta de evacuación serán de 1.2 metros de ancho con 2.3 de alto. Ahora, en esta diapositiva vamos a hablar de las restricciones para las oficinas. El cableado que se genera por los ordenadores se debe hacer por canaletas para evitar accidentes causados por tropiezo. El ambiente debe contar con un extintor obligatoriamente. La pantalla del ordenador debe situarse a una distancia superior a 40 centímetros de los ojos del trabajador y con una angulación cerca a los 60 grados respecto al teclado. El teclado será perfectamente de acuerdo de cuerpo plano, perdón, con una inclinación respecto a la mesa de trabajo de aproximadamente 20 grados. Deberá contar con un soporte para las manos de al menos 100 centímetros de profundidad y lo que ayudará a reducir la tensión en brazos y espalda. Las sillas con ruedas desplazables pero estables con un asiento de al menos 45 centímetros de ancho y 35 de profundidad, de altura regulable y respaldo basculante entre 5 a 15 grados, preferentemente como apoyo lumbar. Las restricciones de los pasadizos. Se debe encontrar libre de obstáculos que puedan interferir a la circulación de los trabajadores. A lo largo y al final de cada pasillo debe haber extinguidores. Cada pasillo debe contar con la señalización adecuada, ya sea de zona de seguridad ante sismos y cartel de extinguidor, entre otros. Debe estar correctamente iluminado. Las puertas de evacuación podrán tener un ancho libre mínimo medido entre las paredes de 1 metro. Ancho libre para puertas y rampas peatonales. Para determinar el ancho libre de la puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área piso o nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 metros por persona. Debe tener como mínimo 2 salidas si es menor a 500 personas, 3 salidas si es menor a 1000 personas y mayor de 1000, no menor de 4 pasadizos de evacuación. Bueno, eso sería todo. A continuación le cedo el paso a mi compañera Leslie. Buenas noches, continuando con la exposición, las restricciones de protección de almacenes techados con una altura de productos mayor. Según la norma técnica, indicamos que los almacenamientos con una altura de carga y el almacenamiento de materiales peligrosos serán protegidos en función a riesgo de almacenamiento, ya sean paneletas, granel, racks o en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, acá tenemos el tipo de almacén. También tenemos el área, el sistema, ya sería dependiendo de qué clase, dependiendo también de cuántas áreas se está ocupando, cuántos metros cuadrados, cuánto es su área. También los extintores, la señalización. Asimismo también tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, número 29783. Esto indica que, según su reglamento, nos indica cuál es el objetivo y qué establece la norma impuesta por las autoridades competentes. Tiene el propósito de crear las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y también sin riesgo, evitando daños que puedan perjudicar tanto su salud y también su integridad, el patrimonio de la entidad y medio ambiente, y propiciando así la elevación de la calidad de vida del trabajador y su familia y la estabilidad social. También tenemos la norma técnica que habla de la señalización de seguridad, sería la norma 339.010. Ahí empezamos y indicamos que le establece los requisitos para el diseño, ya sea colores, símbolos, también formas y dimensiones de las señales de seguridad que se deben cumplir con los siguientes propósitos de las normas técnicas.
Primero empezamos con la señalética. Según la norma peruana, se tomó la referencia para las dimensiones de las señales de seguridad. También tenemos en cuenta los colores de las señales de seguridad. Los colores de seguridad están indicados acá, abajo justo en esta tabla, donde se representa el color y su significado. También las características colorimétricas y fotométricas de los materiales deben estar acorde a lo indicado. Tenemos 4 colores representativos, que sería el rojo, el azul, el amarillo y también el verde. Si hablaríamos de el rojo, representa la prohibición, el material de prevención y de lucha contra incendios. Ahora, si hablamos del azul, el significado es una obligación, amarillo, riesgo de peligro, verde, información de emergencia. Asimismo, también estaríamos hablando sobre protección y prevención contra incendios. Tanto los sistemas de seguridad contra incendio dependen del tipo de riesgo de la actividad industrial que se desarrolla en la edificación, proveyendo un número de hidratantes con presión caudal y almacenamiento de aguas suficientes, así como los extintores. Asimismo, los extintores, para la selección y distribución de los extintores, se considera las clases de fuego que puedan ocurrir y también la severidad de riesgo de incendio de los lugares o áreas ocupadas. Asimismo, en este caso, por el tipo de material que se almacenará, producirá fuego de clase A. Acá está. ¿Cuánto de distancia tiene que tener? El extintor se colocará hasta 150 centímetros de altura. Acá también por el otro lado vemos 180 centímetros también de altura. Asimismo podemos también verificar acá el extintor y también el espacio recomendado. El recomendado sería espacio también hasta 1.5 metros para extintores iguales o menores de los 18 kilogramos de peso total y también hasta 1 metro de altura para extintores mayores a 18 kilogramos del peso total. Asimismo también verificamos el diámetro del extintor. A continuación mis compañeros les hablará también sobre el otro tema a tratar. Manual de procedimiento de almacenamiento y distribución. El artículo 4 de normas generales. Es responsabilidad del jefe de la unidad funcional del almacén hacer cumplir las siguientes acciones: emitir los reportes de movimiento de bienes en almacenes, reportar la oportunidad de reposición de stock, efectuar la distribución de bienes conforme a lo solicitado, velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipo del almacén, proteger y controlar la existencia de custodia. Factores a considerar en la selección y organización del local del almacén y de subalmacenes: área física adecuada, seguridad, facilidad de recepción, facilidad de utilización por los usuarios, infraestructura disponible. Debe establecerse áreas físicas de uso específico para la oficina, recepción, despacho, lo que es pasadizo, corredores, zona de subalmacenes, vestuario del personal, zona de estacionamiento exterior, zona de seguridad para ingreso y salida del producto. La distribución y clasificación de los espacios en las zonas del almacenaje, del almacén general y subalmacenes deben ser cuidadosamente estudiadas, poniendo especial atención en dar a los bienes una clasificación adecuada que agrupe en secciones o anaqueles correlativos a aquellos que guarden cierta semejanza. Son aspectos a considerar: control que necesita, espacio disponible, cantidad de cada clase de producto, manipulación que necesita, lo que es características que representa, condiciones ambientales que necesita, frecuencia de
demanda de cada tipo de artículo. Gracias, daré pase a mi compañera Geraldine. Continuando con la exposición, el siguiente punto son las condiciones generales de un terreno que debemos tener en cuenta al momento de la construcción de un almacén. Vamos a analizar los factores externos e internos. Los factores externos. En este bloque analizaremos todos aquellos aspectos relacionados con las zonas anexas al terreno que estamos analizando. Empezamos por la localización. Aquí vamos a considerar el tipo de zona donde se va a ubicar el almacén. Hay dos tipos de edificios, tipo industriales y tipo independiente. Un edificio independiente está diseñado para almacenar mercadería ya lista para su distribución y un edificio industrial está diseñado para usos industriales con mayor o menor nivel de servicios. Para el caso hemos considerado el tipo de edificio industrial. En cuanto a los accesos, el almacén va a ser el punto de recepción y expedición de mercancías. Estas mercancías generalmente se mueven externamente utilizando camiones de diferentes características que será necesario tener en cuenta. Estas características afectan en lo que se refiere, por ejemplo, largura de los camiones, lo cual exige unas condiciones de maniobrabilidad. Por otro lado, el peso de los camiones, que en ocasiones puede suponer más de 10 toneladas de peso total, por lo que el deterioro de estos accesos pudiera llegar a ser importante de no contar con ello. Comunicaciones. Las comunicaciones no solo se refiere al transporte de las mercancías, sino también a las facilidades de acceso al personal que ha de estar en contacto con este almacén, tanto porque es su centro de trabajo. Otras personas como vendedores necesitan conocimiento de lo que ahí se produce. Y en cuanto a espacios, nos referimos a la superficie total de la que va a ser necesario disponer para poder construir el almacén. Debemos tener en cuenta no solo las necesidades actuales, sino las que en este momento es más importante, ¿no? Las necesidades futuras. Las superficies del almacén ha de estar delimitado con visión de futuro y a un plazo suficientemente lógico. En ampliaciones, el espacio del almacén consta de dos grandes zonas, la superficie construida y superficie sin construir. El coste del espacio construido es superior al que está sin construir y por lo tanto resulta mucho más interesante desde el punto de vista de los costes mantener el espacio sin construir en previsión de futuras ampliaciones que afrontar los costes que se derivan a la obra en su totalidad desde un principio. Ahora, los factores internos. Estos factores se analizarán en el caso de que nuestro proceso de búsqueda se centre en una nave ya construida o se tendrá en cuenta el diseño de un nuevo almacén. Los factores a tener en cuenta son los siguientes. Dimensiones. La forma del espacio construido se necesita de un detallado estudio. Se da una clara relación entre las distancias a recorrer dentro del almacén para realizar las distintas operaciones y el costo de manipulación, así como la rapidez y fluidez con el que éste se llevan a cabo. De la misma manera, las posibilidades de realizar una implantación correcta para el almacén tenemos que disponer de un espacio cerrado y de dimensiones fijas. En cuanto a altura, dependiendo del tipo de productos a almacenar y los niveles de stock, el adecuar el almacén a una altura acertada puede permitirnos un mejor aprovechamiento del espacio disponible, con una relación tonelada por metro cuadrado muy elevada. En columnas, tanto en su número como en su disposición y distancias entre ellas, tienen una repercusión clara en el aprovechamiento de los espacios. En la realización de la implantación del almacén, estos elementos son totalmente determinantes, puesto que el diseño de pasillos y colocación de estanterías y bloques vendrá condicionado por dichas columnas. Claridad. En este punto influyen básicamente los puntos de luz que han de ser colocados con la posterior colocación de estanterías y bloques con sus pasillos correspondientes. También ventanales y translúcidos. Estas aperturas al exterior han de cuidarse evitando que se facilite el acceso al interior por ellas.
Ahora, el tipo de suelo. El tiempo de vida de las máquinas empleadas para el movimiento de mercancías depende en gran medida de estos suelos, así también como de su coste de mantenimiento y nivel de averías en sus repercusiones. Y en cuanto a los muelles, el número de muelles ha de ser determinado en base al movimiento que se va a tener, tratando de evitar con ello colapsos en la carga y descarga. El tipo de utilizar debe ajustarse tanto al volumen de movimiento como a las características de los camiones y del producto. También se debe considerar la disposición de las puertas respecto a estos muelles en el momento de decidir la colocación de los mismos. Objetivos para la distribución de un almacén. Facilitar el acceso y control de las cantidades almacenadas. Tener la máxima flexibilidad para la ubicación de productos. Reducir al mínimo la manipulación de materiales y aprovechar eficientemente el espacio disponible. Las necesidades fundamentales para organizar los espacios son los siguientes. Características de las mercancías a almacenar, así como tamaño, forma, peso y propiedades físicas. Cantidades que se recibirá de cada suministro y frecuencias del mismo. Puede ser diario, semanal, quincenal o mensual. Carga máxima de los medios de transporte externo, tanto de los equipos disponibles para el transporte interno y el tiempo necesario para cada operación. Por último, unidades máximas y mínimas de cada producto. Es según necesidades y la capacidad de almacenamiento, como superficie, altura y métodos empleados. Gracias, le doy el pase a mi compañero Carlos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rondinel. En este punto hablaremos sobre las consideraciones importantes, algunas consideraciones importantes de las zonas principales. No hemos considerado como zonas principales la zona de recepción, la zona de almacenamiento y la zona de despacho. Para la zona de recepción, esta zona debe quedar contigua o muy cerca a lo que es el área de descarga. Esta zona debe tener dimensiones adecuadas para el recibimiento de tanto de materias primas como de insumos. Además, debe tener esta zona un área adicional, ¿no? Un área, es recomendable que tenga un área aparte en caso de algunas eventualidades, supongamos algunas mercaderías que llegan de manera imprevista o algún cantidades superiores de mercadería o de insumos de las que estaban ya acordadas o cualquier otro tipo de eventualidad que implique tener que disponer de más espacio, ¿no? La zona de almacenamiento, pues debemos elaborar un estudio de los índices de rotación de los productos. Por ejemplo, mercancías con baja rotación, mercancías de rotación media, mercancías de rotación alta. De baja rotación porque son por lo general las que se consumen en pequeñas cantidades, ¿no? Por lo que suelen necesitar de un reducido volumen de almacenamiento. Las de rotación media suelen hacer pedidos de manera habitual, algunas cantidades moderadas. Es por ello que necesitan una rapidez de salida ni muy rápida, tampoco muy lenta. Y requieren también de una buena accesibilidad. Y las mercancías de alta rotación suelen solicitar un gran número de veces y con una excesiva demanda, ¿no? En productos, por ejemplo, de alta rotación, lo más importante es disponer de una gran accesibilidad y una alta velocidad de extracción. La zona de despacho, pues este espacio debe tener un espacio suficientemente grande para la carga, ¿no? Debe tener las dimensiones exactas para entregar toda la carga. También esta zona también obviamente tiene que estar cerca al área de carga, pues, a los muelles de carga. En ese punto, aquí vamos a tocar algunos puntos clave para el desarrollo de un almacén, ¿no? Unas recomendaciones, por decirlo así. Por ejemplo, un punto es estudiar la localización óptima para el almacén. Es muy importante estudiar cuál va a ser la localización de la zona general, cuál va a ser la selección de un punto concreto dentro de la zona general elegida anteriormente, ¿no? También se recomienda aplicar el método gráfico de Weber y el método del centro de gravedad. El método gráfico de Weber pues, es un método que nos va a solucionar la ubicación de los almacenes en una distribución, ¿no? De una manera que la suma de los costos de transporte se van a poder minimizar.
Y el método del centro de gravedad es un método basado en la mejor situación de un almacén, ¿no? Que es el centro de gravedad, es lo que dice el método, de la demanda para los costes de transporte. Ahora, el punto 2, hay que decidir cuál será la dimensión y la capacidad adecuada del almacén. Por ejemplo, tenemos el edificio, ¿no? Para el edificio hay que tener en cuenta el número de plantas, la geometría de la planta, el tema del suelo, las columnas, la iluminación, las rampas, la seguridad. Para el diseño de la planta, el objetivo pues, va a ser minimizar los costos de manejo de productos y los costos del espacio, asociado al volumen del edificio, obviamente. Y bueno, estos espacios disponibles en el almacén deberán ajustarse a la operatividad máxima, teniendo en cuenta que hay zonas de más fácil acceso que otras y con una rotación superior a otras. Ahora, hay que definir también lo que son las instalaciones, ¿no? Para definir las instalaciones, pues hay que prestar mucha atención en aspectos como, por ejemplo, los momentos de mínimo trabajo, los momentos de máximo trabajo, los posibles accidentes, las diferencias importantes de programación, las previsiones futuras de crecimiento, la iluminación, las diferencias de nivel entre zonas y otros aspectos, ¿no? En el punto 4, pues selecciona correctamente las estanterías. Es muy importante, en cualquier sistema de almacenaje, pues vamos a encontrar estanterías o construcciones, ¿no? Generalmente metálicas. Entonces, hablaremos sobre las diferencias entre tipos de estanterías y los tipos de estanterías. Por ejemplo, la diferencia de los tipos de estanterías, tenemos, por ejemplo, pues en los tipos de estantería tenemos estanterías ligeras, estanterías fijas, estanterías para pasillos estrechos, estanterías móviles, estanterías de producto operador, estanterías especiales. Ahora, en el punto 5, pues debemos utilizar un método adecuado para las estanterías. Ahora, hay distintos métodos, ¿no? Según la organización para la ubicación de la mercadería, el almacenaje pues es un ordenado donde se le asigna un único lugar fijo y predeterminado a cada producto, o también un almacenaje caótico donde los espacios se asignan a medida que se reciben las mercaderías sin tener en cuenta ningún orden establecido. Ahora, según la entrada de flujo y salida, pues tenemos el método FIFO y el método LIFO. El método FIFO pues es el primer producto que entra en el lugar de almacenaje, es el primero que sale, ¿no? Y el método LIFO, el último producto que entra en el lugar de almacenaje, es el primero en salir. Son dos métodos distintos. Ahora, según el equipamiento utilizado para optimizar el espacio disponible, tenemos el método de almacenamiento con pasillos y el método de almacenamiento sin pasillos. Ahora, la zonificación. La zonificación, podemos hablar de que hay factores, tenemos que tener en cuenta factores que condicionan el funcionamiento óptimo del almacén, ¿no? Como por ejemplo, máxima utilización del espacio disponible, minimizar los costes de manipulación, localizar los productos de manera fácil y correcta, facilitar el acceso a los productos almacenados, máxima seguridad para el personal, las mercaderías y las instalaciones, facilitar el inventario de las mercaderías almacenadas. No, también hay que tener en cuenta la compatibilidad, la complementación, la rotación, las dimensiones, recorridos mínimos de distribución, ¿no? Básicamente como criterios. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera Stephanie. Continuando con la exposición, aquí tenemos nuestro plano de nuestro almacén, que tiene la zona de despacho, la zona de picking, zona de empaque, tiene una zona de tópico, una zona de servicios higiénicos de mujer y hombre, tiene la zona de oficina, la zona de acarreo, la zona de recepción, la zona de carga y descarga, la zona de palets, tiene almacén de materias primas, almacén de insumos, almacén de productos terminados y almacén de productos importados. Aquí les presentamos nuestro plano en 2D. Tiene una distribución en U, tiene una zona de recepción y una zona de despacho. También cuenta con una zona de estacionamiento, cuenta con un ingreso de personal,
También tiene pasillos centrales. Tiene una zona de palets, una zona de carga y descarga, zona de picking y zona de empaque. Bueno, aquí les presentamos nuestro almacenamiento de materias primas, nuestro almacenamiento de insumos, de productos terminados e importados. También observamos de más cerca la zona de recepción, acarreo y nuestra zona de despacho. Bueno, a continuación les vamos a presentar nuestro video en 3D sobre el recorrido de nuestro almacén. Gracias.